Está tan lleno el mundo que yo, palabra amigos, no sé dónde ponerme, no sé si tenga sitio. Los poetas sobramos. Vaya, ya quisiera yo ser poeta, pero cuando era niño en la primaria, en la secundaria, me tocó decir este poema de Ángela Figueras y León Felipe. Es maravilloso el escenario, ¿eh? Nada más que no me puedo mover mucho porque me salgo de la luz. La luz, sigue la luz. Bienvenidos a El Camerino. Hoy les presentamos... A mí lo que me saca mucho de onda son estos cachetes dobles que me salieron. Pero desde hace muy poco, fíjate, veía a mis camaradas que tenían así, oye, porque se les hizo como más chiquito el cuello. Pero no, pues es grasa acumulada. Pues fíjate que el otro día que yo hice un evento por internet, estaba Indra Namirtanayagam, el poeta, y mencionó que, hizo una reseña y mencionó que yo últimamente traigo como que en la barba más sal que pimienta. Oye, desde que te conozco traes barba. O sea, Sí. siempre has tenido barba, eres muy peludo. Sí, soy peludo. Sí, me dicen el mono. Siempre. Oye, no, pero como dijiste ahorita, el paso del tiempo como que ahora se afecta en el cuerpo. ¿Te acuerdas cuando íbamos a fiestas y conocíamos a gente bien guapa? Ahora ni a una ni otra, ¿no? ¿Qué sucede? Ya no vamos a fiestas, ya no vamos a chicas guapas. A gente, deja tu chica. Ni siquiera gente. Las fiestas que tenías allá, que organizabas en Guadalupe, Oye, allá por el fíjate mercado de Abastos, que vivía por ahí un futbolista famoso, ¿no? Vivía el abuelo Hernández, ¿no? El hermano del matador, ¿no? El hermano del matador y ahí. vivía Manolo, Por ¿cómo se llama? Chapultepec. Ramoncito Morales, ¿o quién era? ¿También? Sí, ¿no jugaba uno con Rayados? O el hermano de él, no me acuerdo, unos chaparritos eran así, muy, pues, así, atletas, ¿no? Pero todas esas fiestas, Gerardo, surgieron por la poesía. Es muy extraño porque cuando yo trabajaba ahí en el Ayuntamiento de Guadalupe, que me retiré de la burocracia como en el 93, ¿no? 90 y algo así. La idea era como sacar libros y de a Te partir de retiraste la como a los 25 años. Sí, me jubilé a los 26. Es que es bien aburrida la burocracia, ¿sabes? Tienes que tratar con un chorro de gente que sí hacen como muy lenta la cultura. En Guadalupe hiciste un montón de libros de ópera prima de muchos La de idea muchos era esa, escritores famosos sacar ahora. el primer libro o segundo libro de los escritores. Ahí publicó por primera vez que Guillermo Berrone, Romualdo Gallegos, Ofelia Pérez. No sé si Patti Lawrence. Patti Lawrence sacó su segundo libro, el primero de narrativa de Julián Herbert, pero también estuvo ahí Guillermo Berrones. Guillermo Meléndez también, y Guillermo Joaquín Berrones. Hurtado. Joaquín Hurtado no, fíjate, estuvo a punto de quedarse, fue Julio César Méndez, Armando Hugo Ortiz, Chema Mendiola, Arnulfo Vigil, pues no sé, eran bastantes que Era publicaban una por- colección como de 30. Bien o padre. sea, sí. La diseñaba Alfredo Salazar, que ahora está en París también haciendo de diseñador. Fíjate qué extraño. A mí lo que me gusta de esa colección, ahora si nos vamos a la memoria, quién sabe por qué estamos hablando de eso, es todos los Por tu autores. barba, tu Nada barba. de- También traía barba en esos días, Barba Milf. pero era barba negra. O sea, en esos días yo me acuerdo que los autores que elegía para la colección eran autores que yo consideraba que se iban a dedicar profesionalmente a la literatura, aunque estaban sacando su primer libro. Oye, ¿no? ¿cómo te Y ha, todos son- cómo te ha tratado el tiempo en las patas de gallo? A ver, No, hombre, enséñanos terrible, los ¿no? ojos, los ojos. No, hombre, es que mira, veme. Me veo súper bien. Como dice mi mamá, cuando te pones el tapabocas y los lentes oscuros, sí te ves muy guapo, ¿no? O sea, Oye, Chepe, tu poesía tiene que ver porque te sientes guapo. sí, es sexy. Leer poesía es sexy. Eso lo creía hace tiempo. Ahora creo que la poesía es un arma que puedes, además de declarar la guerra, también declarar el amor. Ahora en estos momentos de guerras a los líderes les falta tener una objetividad poética para terminar con el conflicto. Digo, tienen otra objetividad poética para continuarlo, ¿no? Así son. Pero ahorita que dijiste de las fiestas, yo me acuerdo que se reunía gente muy interesante, que traía inquietudes, ¿no? Porque no nada más los que publicaban en la colección esa de Palabra de Guadalupe eran los que iban a la fiesta. No, había otra gente que tenía también, otros artistas, músicos, bla, 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 ¿no? Había como inquietudes. Y pensábamos que ese Monterrey era el que iba a cambiar el rumbo de la historia, ¿no? Y nos la creíamos cuando apareció ¿quién era? El Gran Silencio, Celso Piña, Claro, claro. ¿quién más?
Genitalica, Kinky, Control Machete. todos ellos, pues que son nuestros amigos que hemos visto, que veíamos sobrios y ahora los vemos millonarios. A ellos, o sea, y decíamos, esta ciudad va a cambiar, o sea, sentíamos esa efervescencia. Sí, como que es el inicio de algo importante. ¿Y qué onda? Entrar en la decrepitud así ancianística o la vejez prematura en la que estamos ahorita conviviendo, de rabo verde, de vanguardia. ¿Por qué se siente tan apática la ciudad, Gerardo? ¿Por qué no veo action? Todo se fue. ¿Es mi onda así anciana o realmente la ciudad está súper de hueva o qué? Y los jóvenes, los que venían abajo nunca llegaron. No, pues ahí están, pero... Ahí están. Sí, pero, por ejemplo, hablando de la literatura así regiomontana, la juventud escribe poemas muy viejitos, o sea, no sé, les falta como una ira, una furia, una real enojo ante el mundo. Son muy convencionales, quieren quedarle bien a su abuelita. Bueno, si supieran que su abuelita se metía a LSD, dejaríanse de tonterías. Porque pues parece que las épocas anteriores, lo dice Keith Richards, nos estamos haciendo cada vez más conservadores porque le tenemos miedo a pensar por nosotros mismos. Y eso es lo que está pasando en el mundo del arte. Vámonos a donde sea. Espérame, nada más, a propósito del camerino, es que nunca me preguntan a mí, Chepe. Pregúntame tú, ¿qué opinas del camerino? Tú también estuviste en un camerino, Moya. Y te quiero platicar que sí, o sea, hace mucho yo hacía teatro. Yo te conocí como actor. Teatro infantil. ¿Ah, sí? Sí, así, pinchito. Pero, o sea, éramos puros adultos los que estábamos ahí. Se nos hacía como teatro para subnormales. Oye, ¿Pero qué se siente? Echaban maromas y mucho dengue. Los chavitos sí se asustaban con uno. Pues tú, por supuesto que un país cayendo a pedazos, has estado en camerinos de muchas partes de México. Se siente... ¿Nervios? Siempre sienten nervios. Siempre se emociona. Miedo. Ansiedad también. O sea, a final de cuentas te paras en un escenario donde hay unas personas que van a estar una hora viéndote completamente, desde los pies hasta el pelo, hasta la nuca, las ideas, la calvicie, tus complejos, el deterioro mental y físico, los traumas que han heredado de tus padres y de la sociedad. Y la gente lo disfruta y a veces aplaude por eso. Pero la emoción de ya exhibirlo, mostrarte, olvidarte de eso, transportarte. Yo en el escenario es un espacio donde me siento más seguro que en la calle. Frank canta las mismas canciones y siempre las canta igual. Jugo de naranja al despertar. No ve noticiero, no sabe el top 10, pasa las tardes en la caminadora frente a un póster de Malibu, días libres, bailarina, sacerdote particular. Flota el rumor de la mafia como bramido de mar. Uña de gato, guaraná, pie de coca, tai chi, playa. Es muy adrenalínico el presentarte ante el público y ser consciente, porque obviamente te tienes que preparar. Pienso mucho en la onda del teatro y decir que cuando estás en el escenario no eres tú, sino es otro. También pienso ahí en Rimbaud, que también dice que la poesía no es de uno, es de otro, o sea, y eso también es como, no es importante hablar de uno mismo, sino del mundo. Eso es como lo más interesante. Bueno, tú primero eres poeta, o sea, escribes poesía, luego la dices y luego tal vez un poco tuvo que ver tu mujer, Judith Telles, que es una excelente, maravillosa bailarina coreógrafa. Por eso te atreviste a hacerlo como un espectáculo, porque yo creo que eres de los pioneros que hacen un show con la poesía. Güey, es que influyeron muchas personas, o sea, por ejemplo, sí, Judith me especializó en cosas, me detalló en cosas, también Claudia Frías le metió ahí cotorreo. Ángel Sánchez fue pues, el de las primeras personas que me motivaron a decir, órale, aviéntate a decir tus cosas, ¿no? Y yo les hago un ruido, entonces también no puedo decir exactamente quién, sino era esa energía en la cual tenemos. Sí, yo sí me envaletoné, eso sí, me paré, pero desde antes lo hacía sin música, lo hacía sin escenario, ya me paraba en otros sitios a moverme, a leer mis cosas con cierta actitud. Ya después, yo creo que ellos detectaron que podía llevarse a otro nivel, ¿no? Yo nunca lo imaginé, yo nada más leía a partir de mis vísceras, como hago todas las cosas, ¿no? O sea, pues por eso no trabajo en ningún lado, López, porque... Pero qué padre está eso. Oye, Chepe,
Y esta onda de los foquitos, El glamour. de que la puerta esté bien cerrada, de que nada más entraba Mauricio Garcés o Piporro, porque adentro estaba la vedette acá esperándolo, pero para todos los demás está vedado el camerino. Para Tú todos también debe estar. le preguntaste a Celso, ¿a quién más le Mira. preguntaste cómo se sentían antes o después? Mira, por ejemplo, un día me acuerdo que le pregunté a Iván Tamés, el guitarrista de Celso Piña, y a Celso Piña, y le pregunté a Maiko también, y todos tienen respuestas distintas. Yo les preguntaba qué emoción tenían antes de tocar, pero a mí lo que más me preocupaba era después de tocar, ¿qué sensación tienes? Y claro, todos decían al inicio como que había mucha energía, mucha locura, así como mucha ansiedad porque sucediera algo, pero después existía como una resaca que es difícil asimilar, un cansancio extraño, un incansancio también extraño, y ahí era donde todo el mundo llegaba, que los artistas que se presentan en un escenario ante demasiada gente reciben tanta energía que después se confunden y van a los excesos, al no dormir, ¿sabes? Se desubican en el contexto, y además es bien complicado imaginar que un grupo de personas, sean 10 o miles, sepan tus canciones y te aplaudan. Eso es así como, no puedes salir ileso ante eso tranquilamente, ¿no? O sea, debes imaginar que algo provocas en alguien. Como dice Zeppelin, que tú me los presentaste, demasiado amor. Nunca es demasiado amor. Cada pulgada es muy poquita pulgada. Eso hay que decirlo siempre, el amor nunca es suficiente. Así. Vamos allá, ¿qué te parece? Sobres. Órale. Apenas hace unos meses era inimaginable suprimir el horror de la roja hostilidad de Marte y sus habitantes. Desgraciados genios fieles ambiciosos que desean acabar con nosotros y nuestra agua y nuestra arquitectura y nuestro plutonio. Pero nuestros héroes con sus llaves, trucos y canciones nos han mantenido a salvo. Salvo en algunos films. La NASA anunció que las probabilidades de vida en Marte son de 1 en 10 millones, pero el Mars Space Orbit, órgano oficial de la misma NASA en asuntos marcianos, establece que en el planeta del desierto carmín hay túneles como tentáculos que en una frecuencia dinámica salen y entran por la superficie transportando gases y líquidos. Esta circunstancia abre la sospecha de que Marte, en su total redondez, podría ser un ser inteligente, una medusa cósmica. Hubo un tiempo en que la Vía Láctea era un listón de leche y los dioses brillaban en el cosmos, perdidos en el espacio. Peligro, 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 peligro. Y que la galaxia era inmensa y cada vez estábamos más cerca. Ahora, Marte suspendido en la madrugada nos mira incandescente como un genio con los brazos cruzados y nadie hace nada. Para ser poeta en Monterrey se necesita un halo de heroísmo, de audacia y también mucho trabajo. Una especie de vocación de Ícaro o Prometeo, donde no te importe lo que hacen los demás, sino seguir tu propia voz interior. Una gran dosis, pero mucha vanidad y tal vez aún más de humildad o de ser terreno, ¿verdad? De mantenerse en la sociedad, porque hay que comer, hay que dormir, hay que bañarse para poder soñar. José Eugenio Sánchez, ¿cómo estás? Bien padre, Gerardo López, con esa presentación me imaginé que estamos en la debacle del mundo escribiendo versos. Y sí, fíjate que sí. Un poco. Así estamos. ¿Cómo fue que empezaste a escribir? Yo creo, mira, no sé. Escribir he escrito poesía, digamos. Sí, no, bueno, no lo sé. Eso todavía no lo sé. Pero empecé a escribir siempre.
Pero fue un día en una reunión, creo que era familiar, la reunión, o semifamiliar. Y yo le enseñé mis textos al profesor Celso Garza Guajardo. Y entonces él lo leyó y dice, ay, estás bien locazo, ¿no? Entonces me dijo, yo tengo un amigo y me mandó a la oficina de Margarito, ahí conocí a Margarito Cuellar. Y empecé a asistir a sus talleres. Luego al poco tiempo entré a un taller con una chica que se llama... ¿Estudiabas FIME entonces? Estaba en ingeniería, sí. Y luego fui a un taller de Magdalena Fernández, creo que se llamaba, en una escuelita de arte que estaba en la placita de los Enamorados de Emilio Carranza, entre Treviño y Zagarza. Y ahí empezaba a mostrar mis textos y ella dijo, no, se arma un plaquetito. Entonces había una señora que tenía cierta capacidad de dinero y entonces ella también tenía un libro de cuentos bien interesante, ¿no? Entonces era muy padre ese momento, ¿no? Y sacaron esos dos libritos. ¿Cuántos años tendrías? ¿18? No, ¿qué te pasa? Nunca tuve esa edad escribiendo, o sea, o al menos mostrando lo que hacía, ¿no? No, tendría 25, yo creo, 24 o algo así. Ya era grande, ya era anciano, ¿no? Pero fíjate, después de ese librillo saqué la editorial de San Zacatecas de José Jesús San Pedro, Dos Filos. Me invitó a publicar en los plaquetitos de Praxis Dos Filos. Ahí conocí a Andrés Ramírez, el hijo de José Agustín, ahora que es editor de Penguin. Uy, desde bien joven entonces sí, se eso conocen. sería como en el 92, más o menos. Luego fue una tesis que hacía Ana Margarita Fernández, una curadora y Ana Margarita, teórica cubana hace que ahora mucho. vive en Atlanta haciendo ese mismo trabajo. Publicó un par de libritos, uno de José Luis Sendejas y otro mío. Sí, me acuerdo. Luego ya publiqué, yo creo, esos eran como plaquetitos, y yo creo que mi primer libro sería en 1998, Physical Graffiti, que publiqué en la colección Visor de poesía en España. Ya con este premio internacional. Ahí fue, pues parte del premio era la publicación del libro, o sea, yo no sabía muy bien, yo sabía que el premio era muy importante y que la editorial era importante, pero no sabía las dimensiones de las cosas. Y el Día del Internacional de la Poesía, que es el 21 de marzo, decidieron que fuera la presentación del libro en Madrid, en la Casa de América. Y ahí conocí a José Hierro. ¿En qué año? ¿Cuántos 98. años hace? Conocí a José Hierro, a Carmen Alborja, Gonzalo 98, Rojas. 24 años 24 hace. años, sí. 24 ¿A quién conociste, perdón? Pues a todos esos que te dije, a José Hierro, Sí. Carmen Alborja, Almudena Grande. No los conozco. Ah, bueno, Almudena sí. Sí, está, ¿quién más? José Hierro era súper amigo de Octavio Paz. Octavio Paz estaba en el jurado. Él era el presidente del jurado, no fue porque estaba enfermo, muriéndose después de leer mis últimos versos, así, cayendo ahí petrificado ante eso, porque Gonzalo Rojas dijo que yo era el poeta más joven que había leído en su vida. Fue muy bonito ese parte. Gonzalo Rojas también era del jurado. Sí, también era el jurado. O sea, ahí lo conocí ganaste también. un premio de poesía donde Octavio Paz y Gonzalo Rojas eran jurados. Y Carlos Bausoño y Francisco Brines, que todos son miembros, ahorita todos son premios Cervantes, todos, hasta algunos son premio de Príncipe de Asturias y eso. Sí, fui muy afortunado, sigo siéndolo. Después de ese libro, que fue así como un buen golpe ahí en la literatura que se hace ahí en España o en algunas partes de América como Argentina y esas partes, fue así como muy bien recibido el libro y mi nombre fue así como empezado a dar a conocer en el pequeño ámbito del mundo de la poesía. Y la colección de Visor de Poesía me volvió a publicar La felicidad es una pistola caliente, que se lo reeditó recientemente Almadía. Después conocí al editor Martín Solares en Barcelona mientras yo estaba haciendo un performance ahí con Judith Telles sobre la guerra. Ahí me pasaron muchas cosas interesantes. Martín Solares de Almadía. Lo conocí siendo editor de Almadía. Él antes había sido de Océano o de no sé cuáles, ¿no? O sea, él es editor así como profesional. Ya. Y ahí lo conocí, ahí empezamos a ser amigos y él fue el que me condujo con Almadía, que me ha sacado 4 libros, ¿no? Escenas Sagradas del Oriente, La felicidad es una pistola caliente, el Galaxy Limited Tú eres uno Café, de los Jack Bonner and the Rebellion, sí. Y próximamente sacaré otro con Los él. estamos viendo las portadas de tus libros. Yo creo que tú eres uno de los pocos poetas en la historia reciente, o sea, de José Agustín para acá, de los 80s para acá, que vendes muchos libros y haces conciertos y eres así como famoso a partir de la poesía. Envidiado, odiado. No, es que, ¿sabes qué? Mi escuela es el rock and roll, realmente, no es la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica ni la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es el rock, es Bob Dylan, es Jim Morrison, o sea, realmente... Sí, ayúdame a la entrevista, compadre, para que lleguemos rápido. Es que ellos son como...
pues los artífices de que yo quiera escribir. O sea, cuando yo era muy niño leo un libro de la Enciclopedia Salvat, un anuario, unos versos ahí de, yo tendría 5 o 6 años aprendiendo a leer, o 6, 7, algo así, estaba aprendiendo a leer, y leo unos versos de Bob Dylan de la canción Los tiempos están cambiando, donde dice, vengan y padres y no critiquen lo que no entienden, porque sus hijos están fuera de su control, porque los tiempos están cambiando. Yo leo eso y me quedo cimbrado porque era lo opuesto a lo que me habían enseñado tanto en la escuela y en mi casa y hasta en el catecismo, ¿no? Y dije, la poesía dice cosas que hacen que uno evoque, piense, reflexione, se le mueva la cabeza, craquele. Por eso la gente tonta no le entra a la poesía. Cuando dice la gente, ay, la poesía me aburre. No, la poesía no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver, lo que aburre es el sí mismo, o el ente per se, como decía Heidegger. El rock, ahora, ya después que brincamos los 50, ¿sigues pensando lo mismo que cuando tenías 20? O sea, el rock es un estado, ¿tiene que ver con un estado de plenitud, de mucha energía, o es como un demonio que anda dentro de algunos y de otros anda más la cumbia o los corridos? El rock and roll es la secuela de otras cosas. O sea, por ejemplo, yo creo que antes están los beats, antes están los surrealistas, antes están los románticos franceses. O sea, están hasta los juglares, ¿no? En aquella época que desencadena la onda del rock a los tiempos actuales. Los cómicos desmadrosos, sí, porque los también, malos. También se sitúan en las urgencias y las necesidades de su época, ¿no? O sea, a mí el rock me sigue presentando lo mismo, y la juventud loca, histérica, desenfrenada, que la que amaba Jack Kerouac, igual que su literatura, es la misma que sigo amando yo. O sea, también ahí coincido con él. Y Kerouac lo hace desde antes de que exista el rock. Entonces, son como secuelas y consecuencias, ¿no? Y tu poesía y el rock tienen que ver con lo sexual, con la pulsión de vida, con el amor, con dejarse sentir plenamente. A diferencia del reggaetón, ¿el reggaetón es distinto? No lo sé. O sea, no sé muy bien ni qué es el reggaetón todavía. Es que yo desde que veía en MTV o en Bandamax ciertas manifestaciones así muy eróticas con la música, pues hay unas que son así como vulgares y otras que son como más profundas o sinceras. El reggaetón atiende a estas pulsiones también. Pues supongo que habrá un músico... ¿Cuál será la ¿Tú crees diferencia que el entre el general reggaetón también llegue a ganar el Nobel igual que Bob Morrison? Dylan? No lo creo. No, es que... porque no, o sea, porque en el caso específico de Bob Dylan, su canción proviene estrictamente de la literatura. Tampoco la literatura no es así como un ser endeble al cual se puede pisotear y ponerle música. No, va más allá. O sea, la canción pues es un montón de letras y punto. No toda la canción puede ser así descifrada como un poema, ¿no? Y bueno, a veces ni los mismos poemas, pero pueden llegar a ser lieds o canciones. No, y en el caso específico de Bob Dylan recrea la tradición de la literatura, o sea, clásica, y la vierte sobre una música popular. O sea, hace un trabajo literario y hace un trabajo así como de fusiones de épocas y de tiempos y de lenguajes para eso. Al grado de que ahorita hace canciones de singles de 17 minutos donde cuenta toda una historia de cómo es asesinado John F. Kennedy, ¿no? Eso no se acostumbra en el Pipiripau, ¿no? Ni se acostumbra tampoco en Sergio el Bailador, no, porque son expresiones líricas para decir otras cosas, no necesariamente poesía, ¿no? O sea, ¿pero a ti te gusta más Morrison y Led Zeppelin que Dylan o no? No, pues sí, pero no, o sea, me gustan todos. O sea, me gusta la poesía de Led Zeppelin, también la de Jim Morrison, la de Bob Dylan. Es que Bob Dylan es... Wow. Los Rolling Stones, fuimos a ver a los Rolling en el 94. Sí, claro. ¿Te acuerdas que éramos de los más chavillos? Estábamos ahí en el teatro. Vamos a una pausa y regresamos. No, antes ibas a leer un poema desde el celular. Ah, sí. Para que la gente, que los 2 o 3 que no te conocen, sepan de qué estamos hablando. Sí, es que recientemente escribí unos poemas durante toda la pandemia. Escribimos, eso te iba a comentar también, todo el mundo escribimos sobre la pandemia, ¿no? No sé, porque fue un tema que nos agobió y nos dio... A mí nunca me dio así como mucho por publicar, porque era... A ver, creo que no lo estoy encontrando. Aquí está. Y estaba muy preocupado porque sé que es un género que todos, o un tema que todos recurrimos y se va a hacer tan banal que esa literatura se va a borrar.
como yo no recuerdo, por ejemplo, más que escasos poemas de la Primera Guerra Mundial. ¿O tú conoces alguno, por ejemplo, o de la Segunda Guerra Mundial? O sea, de pronto fueron temas tan socorridos en algún momento que desaparecieron las grandes cantidades de textos, ¿no? Entonces yo me preocupaba cómo escribir un texto que tuviera que ver con la pandemia, que trascendiera la pandemia. Y es aventurarse como que en la onda de la escritura a hacer un texto, ¿no? Va, a ver si sucede. Se llama Cuando todo vuelva a la normalidad. Cuando los pobres se mueran y ya, y los ricos hereden y ya, o sea, cuando todo vuelva a la normalidad. Y en el mar los peces se enreden en cubrebocas y frascos de antivirales y empaques de sopas instantáneas que se cocinan en los borbotones de petróleo, o sea, cuando todo vuelva a la normalidad. Y el cielo está enrojecido de gases y partículas, y las aves en extinción se precipiten sobre animales en extinción, que se pudren sobre otros animales en extinción, como fiambres y jamones de un sándwich. O sea, cuando todo vuelva a la normalidad. Y los pederastas reinicien sus actos rituales, los asesinos limpien sus armas con la saliva de sus víctimas y consigan orgasmos con cadáveres y billetes. O sea, cuando todo vuelva a la normalidad. Y andemos buscando amor, drogas, empleo, deudas o cualquier cosa que te haga sentir vital o motivado para acabar con la existencia. Los enemigos del poder seguirán furiosos porque no lo tienen, y los amantes del poder lo amarán tanto imaginando que es un descubrimiento científico, ignorando que las moscas que nos zumban alrededor nos miran como una mierda apetitosa. O sea, cuando todo vuelva a la normalidad. Wow. Vamos a una pausa y continuamos. Me parece que la historia del arte y de la literatura es una especie de vaivén, o una elipsis, y de repente está de moda lo muy formal, lo muy elegante, y luego se da por otro lado o en otro barrio lo más terrenal, lo más sensorial. Y entonces por un lado está Sabines y por otro lado está López Velarde o Octavio Paz. O sea, no es la única manera de llegar a la poesía a través del rock o de esta rebeldía, Arnulfo. No, obviamente incluso en no. Monterrey hay varias maneras diversas de abordar la poesía. Pues sí, hay la famosa poesía abstracta, ¿no? O sea, Sí. muy imaginativa o muy hermética, ¿no? A mí lo que me preocupa mucho en la poesía actual de los jóvenes es que escriben como viejos. O sea, hay un Yair Cortés, tú lo lees, parece que estás leyendo a Salvador Díaz Mirón. Entonces, ese es un problema quizá porque se dejan sujetar por modas o por cuestiones de conveniencia para publicar, pero no están siendo los poetas que realmente quieren comunicar algo nuevo o reflejar lo que está sucediendo en un momento histórico, en un lugar determinado, porque la poesía no está ajena a lo que estamos viviendo. O sea, nunca ha estado ajena. Claro. Sea abstracta, sea todo eso, ¿no? Porque además la poesía, pues sí, en nuestro caso proviene fundamentalmente del rock, pero también de los beats, pero una poesía puede ser política, puede ser ideológica y bien hecha. Y hay una reacción, no sé, de mentes muy purificadas o muy bendecidas por cuestiones inmaculadas de que la poesía no debe ser política, no debe ser ideológica, porque entonces ¿dónde dejamos a los hombres de la Reforma, a los poetas de la Reforma? Guillermo Prieto, Altamirano, que no solamente eran escritores, y no solamente eran escritores políticos, sino que anduvieron en las armas, luchando por un mejor país, digamos en términos más
fresas. Oye, Pero Chepe. es cierto, o sea, no tienes por qué cohibir la poesía, tú no puedes dictar esto. Tampoco puede imponerse la poesía hermética sobre una poesía mucho más libre o divertida, ¿no? Bueno, ¿Por qué? pero no, Porque pero esta en poesía aras que... ¿de qué? Yo creo que las dos son importantes. Tú no puedes decir quién es mejor, Sabines o Paz. Pues no, los dos son mejores en su Son modelo, dos pilares. en su modelo, ¿no? Además, todos tenemos también derecho a ponernos trascendentes, ¿no? Pues sí, De, oh, la luna, nené. pues sí, ¿Verdad? También. A veces, ¿ya? ¿Cómo fue que surgió el concepto de poesía espectáculo? No lo que sé, has, que ¿conmigo? has llevado, sí, que Ah. has llevado a tantos escenarios del país. Va y del mundo. Oye, déjame decirte, porque próximamente voy a ir a hacer una gira en España, en Andalucía, que se llama El Perreo Andaluz. Próximamente sale en mayo, ¿no? Estaré ahí, ¿no? Estas son escenas de un país cayendo a pedazos que básicamente es José Eugenio Sánchez en las vocales y en la lírica y Enrique Camacho En la batería. en la batería. Bueno, el proyecto de hacer poesía musicalizada, pues yo creo que lo escuché por primera vez así con Mary Poppins o con Topollillo. Eran esas como las versiones de lo primero que yo entendía, ¿no? O sea, después, claro, pues ya veo que es Bob Dylan, Lou Reed, traen así como que ya pegan así como una música más adherida a su contemporaneidad. Los primeros proyectos que hice aquí en Monterrey fueron con Ángel, con Antiguo Autómata Mexicano. Y era como una onda de hacer música Ángel electrónica. Sánchez Borges, Sí. compañero periodista y músico también. Y era hacer una onda así con música electrónica y una lectura. Pero luego en el proyecto de Un País Cayendo a Pedazos con Camacho es un recital en formato de concierto de rock. Y la música pues tiene ese ámbito y esa idea. Mi idea principal es como llevar el poema a otros escenarios, tener el discurso también de que sobrelleve la página, ¿no? De que traspase la página y se presente en otro lado, que no parezca tampoco un poema, sino que parezca como un discurso ahí panfletario que dice cosas distintas a lo que se dice también en la música, aunque se dice lo mismo, porque te digo, el poeta pues se agarra de lo que habla todo el mundo, o sea, yo le robo a los Beatles para después parecerme a John Lennon, es igual, o sea, pero no es que extrañe la marihuana, sino nada más el puro efecto. Esa es la diferencia en la poesía. Entre que estabas haciendo El País Cayendo a Pedazos, cuéntanos de los últimos libros o los más recientes. Bueno, ¿Cómo te ha ido en los últimos años? Porque eres o fuiste hace poco miembro del Sistema Nacional de Creadores. sí, bueno, he estado escribiendo siempre, ¿no? No paro de escribir. La cuestión de armar el volumen y eso ya es otro tema, que a veces me gusta distinto a la acción de la escritura. Bueno, es básicamente lo mismo, pero es distinto. Y en el proyecto nuevos que estoy haciendo, pues estoy tratando de sacar mi obra en otros idiomas. Publiqué un libro en inglés que se llama, varios, que se llama The Sun is for Real, traducido por Anna Rosenwong. También A Clímax. ver, despacito. El sol es algo serio, Ah. y traducido por Anna Rosenwong. ¿Sí? Sun is for Real se llama. O sea, tú escribes en español Ajá. y ella le da Sí. el toque. Sí, y luego también idiomático. hicimos Clímax con doble queso con una editorial que se llama Almeja de Los Ángeles. Y otra hice un libro que únicamente existe en inglés que se llama Sweet Prelude HN1 sobre aquella pandemia del 2009 que nada más nos tocó a los mexicanos. Entonces yo hablaba sobre ese libro de que las enfermedades respiratorias que se estaban convirtiendo en la ciudad eran más peligrosas por las carnes asadas que hacíamos que por el virus que nos atacaba, ¿no? Y traigo otros proyectos. Tengo el proyecto del Noticiero de Poesía, que es un documento sobre los poetas Cuéntanos, contemporáneos. esta es tu oportunidad para Sí, que llegue a es un mucha más canal gente. de YouTube y de Internet, ¿no? Donde hacemos entrevistas y presentaciones. El nombre Suscríbanse. lo tomamos del periódico de poesía de la UNAM, ¿no? En un principio, ¿no? Hasta nos robamos el logotipo y lo cambiamos la P por una N para que hubiera una confusión, ¿no? De pronto sucedió que ya éramos órganos hermanos, no me explico cómo, y nos llevamos súper bien. Pero después dije, bueno, nadie le está robando nada a nadie, aunque era nuestra intención, la verdad, porque nos queríamos apropiar de su fama. Porque hay un chorro de cosas que se llaman de poesía, o sea, y poesía, no todo lo que tiene que ver con la poesía. Entonces ahí, ahorita lo que estamos haciendo junto con José Antonio Pérez Robleda es un documento de los poetas contemporáneos,
Y no sé, tenemos ahorita un catálogo como de 300, 400 autores que hemos entrevistado, que han leído, que han participado, que han mostrado su trabajo de toda la lengua española. Estás ¿no? muy activo en Cada esto semana sale eso. de la o sea, divulgación. sí, bueno, no es era un ejercicio que no pensé que fuera a crecer tanto, pero veo que sí hay como cierto movimiento literario en el continente y hay como ciertas constantes también. Esa parte está interesante. Todo lo que hago es por divulgar el poema, de lo que vivo es el poema. O sea, Hace 2 o 3 años, pues estabas capitaneando un proyecto ahí con varias voces nuevas que también les gusta o les contagiaste el rollo de la poesía dicha o la poesía teatralizada. sí, el colectivo Oink, ese es, bueno, Sí. ya ahorita ya va trascendiendo, o sea, ya se hizo un satélite de poetas ciegos, o sea, tengo un taller con poetas ciegos que también mi idea es que ellos pues como tienen otros lenguajes de escritura que son las cuestiones así tecnológicas o el braille, también desarrollen la cuestión escénica y la oralidad, ¿no? La cuestión de los juglares, como surge la poesía en la historia de la humanidad, ¿no? Y toda la literatura. De que surge Oink salieron Cecilia Barón, Ajá, Andrea de la Garza, Daniel Torres, Elma Cantú. Ahí va, no sé, todos esos van a ser figuras de la literatura tarde que temprano aquí en Nuevo León, no sé, porque son los que han persistido. Arnulfo, ¿cómo definirías la poesía de José Eugenio de Chepe y el lugar en el que estaría en la literatura de Monterrey o de Nuevo León? Bueno, yo no creo en el criterio de la poesía original, ¿no? Pero sí creo que la poesía de Chepe es original y creo que es uno de los mejores poetas de México y lo va a seguir siendo durante muchos años porque tiene una propuesta, tiene una poesía como alternativa a otro tipo de poesía y creo que en su poesía lleva el mundo que estamos viviendo, ¿no? Con toda su sordidez, con todo el odio, con todo lo malo que está en el país y que lo vemos todos los días. Pero creo que también que es una poesía que apuesta por la felicidad y por construir una sociedad mejor y un mundo feliz. No, hombre, me siento como si fuera un bajista y Charlie Watts está diciendo que sabe tocar, güey. Sí, Arnulfo, qué claro. padre eres. Así es, sí. Yo creo que además tendrá que ver algo de su genética jalisquilla, ¿no? O sea, que vino a refrescar Pues, un el poco chico a es Nuevo nuestro, León. está aquí de secundaria, ¿verdad? Es como Sí. yo soy de Montemorelos y, Sí, claro. y no soy de aquí, pero pues soy de aquí. Chepe es nuestro, es de aquí. Y así te consideran en otras partes. Sí. El regio. Sí. Nada más los de Conarte no, pero da igual, o sea. Bueno, Eso cambia cada 6 años. Conarte cambia cada 6 años, afortunadamente. Chepe, muchas gracias por A ti. estar acá. Arnulfo, gracias por acompañarme en este reconocimiento a José Eugenio Sánchez. ¿Y qué te parece si nos quedamos con un poema tuyo Venga. y decimos hasta luego por mientras? Venga. La felicidad es una pistola caliente. La ETA mató estudiantes, choferes, enfermeras, ministros. El IRA a señoras que iban al súper. Idi Amin a congresistas, campesinos, jardineros, obreros, militares, jockeys, pederastas, sacerdotes. Augusto mató las relaciones diplomáticas. NN mató a Kennedy. La CIA mató a Jimi Hendrix, Jesucristo, Karen Carpenter, Janis Joplin, John Lennon, Beavis and Butthead. El FBI a Matt Baker, Vincent Vega, Tommy Larry, Al Capone, Félix Papalardi. La KGB a Mayakovsky, Trotsky, Bukowski. La BBC mató a Lady Di y a la Madre Teresa de Calcuta y a 1551 pasajeros del Titanic y a 17 tribunas de la Liga Premier. La Kraft mató a la Heinz. La Pepsi a la Coca a los gringos, el DDT a los piojos, el LSD a los protestantes, el PVC al poliestireno, Al Qaeda a sí mismo, el Ku Klux Klan a Malcolm X, Bob Marley, Martin Luther King, Garrincha y Otelo. Juan Pablo II mató a Juan Pablo I, a Burto a Colosio, Yolanda a Selena, a Camelia, a Emilio, Fuentevejuna al Comendador, el aburrimiento a Sid Vicious. O.J. Simpson no mató a nadie.
La policía mató indígenas en Chiapas. El Manchester con gol de último minuto mató las esperanzas del Bayern. La EMI mató a The Beatles. La US Army mató a miles de agresivos ancianos y niños de Corea, Japón, Vietnam, Nicaragua, Panamá, Irak, Yugoslavia, Afganistán, Siria, Libia. El video mató a la estrella de radio. El PRI mató 1.972.545 kilómetros cuadrados. El PAN se la mató. La PGR mató 2 pájaros de un tiro. La CEP mató la ortografía. William Burroughs a su esposa. La vida es un invento del dinero. Oye, Jaime, ¿cómo fue que empezaste a dibujar y luego cómo brincaste a la pintura? Pues yo dibujaba desde niño. Yo dibujaba luchadores, fíjate. Curiosamente dibujaba luchadores. Pero me supongo que tú sí de cuerpo completo, porque Sí. es difícil la figura humana. Sí, pero no los ponía luchando, los ponía como en las películas, así en la calle y cosas así. Por eso de ahí viene todo el... Desde el niño. O sea, ¿te gustaba mucho las películas, pues? Las películas de lucha, sí. Jaime Flores, además de ser uno de mis grandes amigos, es uno de los protagonistas de la escena del arte cerca de la gente. ¿Cómo estás, Jimmy? Muy bien, muy bien. Jimmy, Jaime, ¿verdad? Jimmy, Jimmy, bueno. Oye, Jaime, ¿cómo fue que empezaste a dibujar y luego cómo brincaste a la pintura? pues yo dibujaba desde niño. Pues ya ves, por mi hermano dibujábamos. Sergio Por Flores, Sergio Flores, Mendoza sí. también. Dibujábamos, me enseñó a dibujar y luego yo entré a visuales y en visuales empecé a ya irme por el... Trabajé en el periódico y luego hacía ¿Pero qué cartoncitos. dibujabas al principio, de niño? ¿Qué era lo que te gustaba? Por ejemplo, yo dibujaba porteros volando y máscaras de luchadores. Yo dibujaba luchadores, fíjate. Curiosamente dibujaba luchadores. Pero me supongo que tú sí de cuerpo completo, Sí. porque es difícil la figura humana. Sí, pero no los ponía luchando, los ponía como en las películas, así en la calle y cosas así. Por eso de ahí viene todo el... Desde el niño. O sea, ¿te gustaba mucho las películas, pues? Las películas de lucha, sí. Sí, porque eran como superhéroes. Más Blue Demon que el Santo. Blue Demon, sí. Siempre fue Blue Demon primero. ¿Y te gustaba que las escenas de lucha o más el misterio extrañísimo de un maestro pues viviendo, comiendo, andando en carro con Me gust- máscara? No, eso, que estaban en su casa con máscara, ¿no? O se acostaban con máscara y comían con máscara. O sea, todo en la vida común con máscara. Eso, por eso me gustó también. Y me supongo que de niño no lo veías como los europeos con este sesgo surrealista, sino como que qué padre, ¿no? Que pudiera ser posible eso. Es que era como normal, entre comillas era como normal no ver una persona así, porque luego ya los veías en las revistas o en la tele, la lucha, y ya era normal. ¿Tú te imaginabas que así se iban a su casa? Esa es la Claro, onda. ¿verdad? Y a alguien, algún héroe anónimo que se lo tendremos que agradecer mucho, se le ocurrió, oye, que el santo tenga una vida normal y que sea un superhéroe, pero Sí. enmascarado. Y luego, ¿pero cómo? ¿Se va a poner la máscara como Superman que Exacto. se mete a una cabina? Sí, No, exacto. que así antes siempre. Exacto. Está súper loquísimo, ¿no? Sí, pues estaba en su casa con capa, güey. Sí. O con su novia. Sí. Ven, querida, Y vamos con a la- con la pasear capa. a Cuernavaca. Esa es la onda. Y entonces, esta fascinación que tenías tú, entras a estudiar arte y la continúas. Pasa otra cosa. Yo estaba haciendo, ¿cómo te podría decir?
tratando de encauzar eso, y luego me tocó que me invitaron a trabajar en el canal, en este canal, en un programa que se llamaba Estelares de Máscaras y Cabelleras. ¿En este canal 28? Sí, sí. Y estuve trabajando como 2 años, eran los domingos a mediodía. Entonces yo entraba con los luchadores a la junta y también andaban con su máscara, ¿no? Y entonces al productor se le ocurrió enmascararme, a mí y a otros, para ser los dibujantes enmascarados. Tómale chiquito. Tómale chiquito. Y el locutor 28. Sí, 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 qué En paz padre. descanse, ¿Cómo no? Sí los alcancé a ver. Ujú, sí, ahí andaba yo. Y estos luchadores, Jimmy, fueron desde el principio lo que es el común denominador de tu obra, o dibujaste otras cosas antes. No, es Digo, pintar otras cosas. No, ese es el común, porque la máscara es el conducto de todo, porque no son luchadores, insisto, no hay capas, no hay rings, es como una cara común de todos, para no distinguir entre bonitos y feos y gordos y flacos y viejos y jóvenes, todos tienen la misma cara, pues, y es la forma de representar a toda la gente, porque tenemos la máscara de lucha ya es muy común aquí para nosotros. Todo México es normal ya, te digo. A mí me tocó en suerte que me invitaras a presentar una exposición tuya en el Gargantúas, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Y pues hay mucho de reflexión y de misterio en esto de la máscara del luchador en escenas de la vida cotidiana. Una cosa que a mí se me ocurría y que te he preguntado muchas veces y te lo voy a volver a preguntar es si estas escenas las haces con intención de que la gente se invente una historia. Sí, sí. O tú ya tienes la historia y a ver si la adivinan o cómo es. Algunas tengo historia, pero muchas son así, sin historia. O sea, todos mis cuadros no tienen título, para que la gente les ponga el que más les guste, no sé. Había un cuadro de 3 chicas que una chava me decía que el cuadro se llamaba Mis 3 días. Y había otro que decía otra cosa. O sea, cada quien le pone el nombre que quiere. Realmente esa es la idea, que la gente se involucre. ¿Alcanzas a distinguir o se puede explicar de manera sencilla? Digo que nos lo puedas decir tú. Mira, Ok. primero pasé por esta etapa, luego esta otra, y luego ya llegamos al cubismo, o entre comillas, o ¿cómo le llamas tú? Empecé haciendo figurativo, muy figurativo, y escenas cotidianas, de ahí ya hablamos ahorita de las escenas cotidianas y tal, pero luego todo madura, o sea, el trabajo madura y te empieza a pedir cosas, te empieza a pedir cambios, porque luego sería como una máquina aburrido haciendo por lo mismo y lo mismo, o sea, son casi entre 25 y 30 años, no sé cuántos, unos 27, 28 que llevo, entonces evoluciona el trabajo y también yo empiezo a buscar otros caminos porque para no aburrirme de pintar lo mismo y lo mismo. Entonces por eso empecé a descomponer la imagen. Pero eso me llevó como ya había estudiado arte, me llevó a volver a estudiar en YouTube, ver ahí documentales del cubismo para ver cómo se hace, por qué se hace, cómo es impresionismo y todo, para tener una base sólida. O sea, es que no es que agarras y pintas. El cubismo, las señoritas de Aviñón, por ejemplo, o las obras de Pedro El Pablo Guernica. Picasso, ¿verdad? El Guernica. El Garnica, digo, no era la intención, pero vamos a hacer una especie de microclase. Microclase. El cubismo tiene que ver con ver lo que usted está viendo ahora mismo, imaginar las figuras geométricas que nos forman y que de alguna manera están como secretas, lados, ¿verdad? Diferentes lados de la misma forma, como por ejemplo el reflejo. Sí, y que de hecho es parte de las clases básicas de dibujo. Sí. Que es con cuadros, rectángulos, Exacto. círculos, óvalos. Sí. Y entonces para descomponer la figura primero tienes que saber hacerla. O sea, no es que se dibuja así mal por gusto. Tienes que tener dominio de la figura humana para que al momento de descomponerla tenga sentido, o sea, le encuentres de alguna manera la forma. Entonces eso me llevó a ir descomponiendo la figura cada vez más, buscando caminos. Este principio de cubismo, pero luego tú inventas algo distinto,
que no es cubismo, sino que, bueno, al menos es mi lectura, Jimmy, con mucho respeto lo digo, lo estamos viendo, supongo, en imágenes de encontrar estas como módulos que ya no se ve bien si es cubismo o es figurativo, es como una broma que tú haces, ¿no? O más bien como un experimento. Es mi interpretación porque no quiero claro. hacer cubismo directamente porque no puedo, porque me falta talento para hacer cubismo, así como lo hacía Break o Picasso. Esa es mi interpretación. Que como ya no puedes inventar nada, pero puedes reinterpretar, o sea, darle tu forma, porque luego mucha gente que veía los cuadros viejitos ve los nuevos y dice, no entiendo bien, pero es de Jaime. Claro. O sea, queda el sello. Sí. Entonces reinterpretas el cubismo a mi modo, con mi esencia, pues, si se puede decir, que suene muy presuntuoso, pero no, o sea, es como yo lo veo, y así lo interpreto. A mí me encanta, Jimmy, que... párate, compadre. Porque es que quiero mostrarles, ¿cómo se llaman estas? Los charrocker, pantalón charrocker. Hay una mezcla, una fusión entre el arte de Jaime Flores y el rock and roll. Y de hecho, el del rock a la mexicana, el rock regio, el rock muy mexicano, es más, el guacarrock, para decirlo más concreto, ¿no? Sí, es el eterno homenaje a Botellita de Jerez. El pantalón. Y la pregunta última, Jaime, es Dime. si nada más tu trabajo, nada más los luchadores, el mundo del cine, de la lucha libre, de la máscara, tiene que ver con el art, con el pop art, o todo lo de Fobia, lo de esta generación de artistas. Yo creo que tiene que ver con toda la generación, porque fuimos un grupo de gente que salimos y estamos haciendo cosas. Entonces yo creo que es parte de todo. Donde está Chucho, donde está Juan Tavitas, Chucho, por Juan supuesto. Tavitas, sí, los cabritos y todos estos chamacos que hay. Pues muchas felicidades, compadre. Gracias, carnal. Por tu larguísima trayectoria. Además que lo que a mí me llama mucho la atención y que es evidente para los que nos están viendo es que la obra de Jaime Flores está cerca de la gente. O sea, hay un afán porque le entienda todo tipo de público, toda la gente que somos mexicanos y que hemos visto cine de luchadores, lo entendemos, lo sentimos y lo celebramos. Tengo 7 años sin exponer y no tengo redes sociales. ¿No te interesan? Y luego, ¿cómo hacemos la gente que quiera comprar un cuadro tuyo? ¿Cómo le hiciste? Pues buscándote. Bueno, Pero diles. eso quiere decir que la gente realmente le interesa. No me cliqué nada más, sino va y busca la manera de encontrarlo. Y eso es más valioso. Bueno, ¿y ustedes saben quién es Manu Chao? ¿Sí saben? Bueno, Manu Chao, entre otros, tienen obra tuya. Sí. ¿Quién más te ha comprado? Vicentico. Vicentico, el cantante Señor de los fabulosos Flavio. Cadillacs. Señor Flavio, Flavio, Cianciarulo, el bajista de Fabulosos. Pato Maldita. Machete. No, Pato Maldita. Pato, el de Maldita Y el Vecindad. Rocco. Y Rocco también. Sí. No, tú les has hecho Pues es por que portadas. Sí, trabajamos con ellos también. Portadas de discos Ahorita le hice a La Verbena. la verbena popular, sí, el segundo, el canto que espanta la pena. Y estamos por hacer otro que ahorita te cuento, porque todavía no se ha cerrado, pero vamos a hacer otra portada, Juanito y yo. Juan Órale. Tavitas y yo. Bueno, gracias, Jaime Flores. De nada. Felicidades. Nos vemos.